El último punto que vamos a ver sobre la dependencia espacial es un poco más avanzado, pues está en un módulo más a frente sobre el aprendizaje de máquina, los métodos no supervisionados, de hacer predicciones, de encontrar relaciones entre los datos, pero yo voy a mostrar acá porque es muy importante. Entonces, en general, cuando se trabaja con estos métodos no supervisionados, yo tengo que definir algunos parámetros para saber si el modelo está bueno o no. Y para hacer esto, se divide los datos en conjunto de entrenamiento y conjunto de prueba. Y hay un supuesto que los datos en los dos conjuntos son independientes. O sea, yo puedo entrenar el modelo acá y después voy a testar en este otro y son independientes, entonces va a me dar una medida real de cómo el modelo cómo debe ser el desempeño del modelo en el mundo real. Todavía, si existe la autocorrelación espacial o temporal, este supuesto es violado. Entonces, la verdad, los datos de entrenamiento y prueba no son independientes. Y esto reduce la fiabilidad de las estimaciones de desempeño resultantes. O sea, si yo hago una validación cruzada, si yo dejo una parte de los datos sin usar para entrenamiento del modelo, entreno el modelo y después hago la predicción en esos datos, uh, la estimativa de desempeño que voy a obtener está muy sobreestimada. O sea, yo creo que mi modelo está muy bueno, pero en la verdad no está. Entonces, esto es un problema y la magnitud de la disminución de esta fiabilidad está relacionada con la magnitud de la autocorrelación en el conjunto de datos, o que no se puede determinar fácilmente. Entonces, yo mostré las herramientas de la I de Moran, del ovariograma, todo eso se puede utilizar para determinar la autocorrelación. Y que está bueno para variables, cuando se tiene una sola variable, está bien, sirve muy bien. Pero en general, en estos tipos de modelos, estamos hablando de como 10, 20, a veces 100 variables. Y con esta cantidad de información espacial, entender la autocorrelación es mucho más difícil. Entonces, eso puede ser un problema. Muchas veces es difícil de separar cuánto del efecto es solo por estar en el vecino y cuánto del efecto es por el cambio en las otras variables de facto. Entonces, eso es muy delicado. Existen muchos trabajos publicados que no llevan esto en consideración y que llegan a conclusiones de que, mira, este modelo es perfecto, es buenísimo, y cuando se va a aplicar en otra área no funciona. ¿Por qué? Porque apenas había aprendido a entender la dependencia espacial y no la relación entre las variables. Esto puede crear entonces lo que se llama de sobreajuste, que es cuando los modelos están muy complejos, más complejos que se debería ser, pero no son útiles fuera de las condiciones de entrenamiento. O sea, el modelo aprendió muy bien la dependencia espacial, aprendió a copiar el ruido que existe en los datos, pero no fue capaz de aprender las relaciones reales entre las variables que también estaban allá, pero están como que confundidas con la dependencia espacial. Siempre que fueren trabajar con modelos de aprendizaje de máquina no supervisionados, con datos espaciales, es muy importante mantener un conjunto de prueba independiente. Y el mejor tipo de conjunto independiente es una área distinta o entonces un año distinto, por ejemplo. Pero muchas veces no tenemos información suficiente para hacer esto. Entonces existen algunos métodos que se puede utilizar y lo más común es utilizar un agrupamiento espacial. Entonces un camins aquí, por ejemplo, es un modo muy común. O sea, esto se representa cómo se hace típicamente con los dados. Entonces se quita una parte para la prueba aleatoria y se repite varias veces con diferentes particiones de este conjunto para hacer la prueba. Pero como los datos son espacialmente dependientes, no, con esto no sabemos si el modelo está aprendiendo
las relaciones entre las variables o solo está aprendiendo la distribución espacial debido a la correlación con los vecinos. Lo que podemos hacer un poco mejor es como es. Entonces, lo que quito es todo una parte, un grupo de datos que son espacialmente continuos. Y quito toda esa parte y uso para validar el modelo. Entonces, eso ya va a funcionar mejor. Pero aún mejor si tuviéramos datos, por ejemplo, si fueran de estados de todo el país, bueno, vamos a entrenar los modelos con 10 estados y vamos a usar como prueba 2 estados por la vez, estados distintos. Entonces, no aleatorio, pero usar una variable de grupo o crear grupos espaciales con un método de agrupamiento para usar y tener esos datos más independientes. Entonces, eso es muy importante, es un poco avanzado, pero al ver más aparte del aprendizaje de máquina al final de lo próximo módulo, yo creo que va a ser muy útil tener esto, entender cómo eso es importante.